tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con el Sermón de la Montaña, que como vimos ocupa los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Vimos en primer lugar las bienaventuranzas. Después de eso Jesús habla y dice que somos sal y luz, y después viene a plantear el tema de la justicia. Recordemos el concepto de justicia: vivir ajustado a la ley. Jesús dice una frase que a oídos de un judío resulta muy particular. Jesús dice: si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, ¿cómo se podría vivir más ajustado que cumpliendo los 613 preceptos? Eso es lo que vamos a ver en este bloque que se llama de las antítesis, que ustedes lo pueden ver en la página 184 del libro de Lona. Vamos a mirar cómo se presenta el esquema de estas antítesis. Primero, dice Jesús: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no vine a abolir, sino a dar cumplimiento. Ahí ya tenemos una oposición. Abolir la ley, no abolir la ley. Para Jesús, no abolir la ley es darle cumplimiento en una palabra que podríamos traducir también como perfección. Y quizás la traducción perfección nos ayude a entender mejor lo que viene. ¿Cuál sería esa perfección de la ley? Sigue diciendo Jesús: les aseguro que no desaparecerá ni una iota ni una tilde de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. Cuando el Evangelio en griego dice una iota, está haciendo referencia a una letra hebrea que es la yod, que es chiquitita como un acento. O sea que decir ni una iota ni una tilde es como decir, pero ni un acento ni una diéresis de la ley va a faltar en lo que Jesús lleve a la perfección. De modo que seguimos preguntándonos, ¿cuál será esa perfección? Luego, otra antítesis, otra oposición. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Aquí tenemos un tema de Mateo que ya vamos a profundizar. ¿Cómo se pertenece al reino de los cielos? Cumpliendo y enseñando. Recordemos que en el Evangelio de Mateo Jesús es el maestro que enseña, y un modo de seguir a Jesús es también enseñar a otros la voluntad del Padre. Retengamos esto de cumplir y enseñar, porque lo vamos a encontrar otras veces en Mateo, No solo cumplir, sino también enseñárselo a otros. Viene muy bien para nosotros que somos docentes. Y luego esta afirmación que a oídos de un judío suscita la pregunta: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Justicia, vivir ajustado a la ley. ¿Más ajustado que con 613 preceptos? ¿Será que hay que agregar más preceptos todavía? Pues no. Es entonces cuando vienen las antítesis. Hay un modo de cumplir la ley que realiza la justicia de escribas y fariseos, y hay un modo de cumplir la voluntad del Padre que nos hace ser parte del reino. Ustedes han oído que se dijo: no matarás, y el que mata será condenado por el tribunal. Pero yo les digo, todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal, y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice será condenado a la gehenna de fuego. Aquí viene lo que los estudiosos han llamado la radicalización e interiorización de la ley. A ver, ¿por qué radicalización? La hace más exigente. ¿Por qué interioridad? No la pone solo en los actos, sino también en las intenciones. No matarás, y el que mata será condenado por un tribunal. Pero miren lo que dice Jesús: el que se irrita
contra su hermano será condenado por un tribunal. Es decir, según la antigua ley, para merecer que un tribunal te condene, tenías que llegar al acto de matarlo. Jesús pone la condena muchísimo antes. Cuando te enojas, ya mereces ser condenado por el tribunal. Si además de enojarte lo insultás, con lo cual pasás a un acto en el cual lo agredís directamente, serás castigado por el Sanedrín. El Sanedrín era el Tribunal Supremo. Sería como decir, bueno, te salvaste del juez, pero te vas a la Corte Suprema. Y el que lo maldice, que ya es mucho más que insultar, porque al maldecirlo le retirás la bendición de Dios sobre él, será condenado a la gehenna de fuego, es decir, el castigo eterno. A ver, resulta que en la ley antigua, cuando cometías el acto físico concreto de matar, un tribunal te condenaba. Ahora en la ley del reino, solo por enojarte un tribunal te condena. Si además insultás, te llevan ante la Corte Suprema, y solo por maldecir mereces la gehenna de fuego. No dice acá entonces qué merecerás por matar, si solo por estos actos ya aparece una condena. Hay que decir en todo esto que por supuesto también, podemos ver el estilo con el cual Jesús está hablando. Jesús no quiere que vayamos a parar a la gehenna de fuego, pero sí con estas imágenes nos está señalando que la ley del reino radicaliza e interioriza la antigua ley. La radicaliza porque la hace mucho más exigente y la interioriza porque no va a juzgar solamente los actos externos, sino que va a juzgar también la intención. Con este esquema se presentan las antítesis del Sermón de la Montaña, que son varias, y un esquema similar aparece para hablar de las tres grandes prácticas piadosas del judaísmo, que son la limosna, el ayuno y la oración. Sobre eso van a trabajar ahora ustedes.